Guadalajara presenta Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos bajo un análisis desde una perspectiva crítica. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este martes 9 de enero de 2024. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos a iniciar la primera parte del programa con un resumen que tiene que ver con la violencia organizada que hay en nuestro país, particularmente la de la crisis en torno a personas desaparecidas. Un reclamo muy importante que está emitiendo el Comité de Análisis en Personas Desaparecidas acá de la Universidad de Guadalajara al gobierno federal. También hay críticas al estatal. Esto con respecto al riesgo que ven los especialistas con respecto al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Le vamos a comentar ese comunicado que emitió el día de hoy este comité. También a propósito de esto, hay ya madres de desaparecidos que promueven amparos para que el gobierno no borre a los desaparecidos, que es el temor que hay con la operación de este nuevo censo que lleva a cabo el gobierno federal. Que por cierto, sobre esto habló el día de hoy el presidente López Obrador, quien dice que con este nuevo censo supuestamente no se busca borrar a ningún desaparecido. Le vamos a comentar los detalles. En unos minutos vamos a tener un contacto telefónico con el doctor Víctor Manuel González Romero, ex rector acá de la Universidad de Guadalajara, investigador, pero en los últimos años se ha especializado en darle un seguimiento muy puntual a las estadísticas, a la incidencia delictiva, particularmente en temas de asesinatos, de desapariciones y de feminicidios, y con él queremos hablar para hacer un balance de lo que fue el año 2023 acá en Jalisco y sobre todo en qué situación estamos ahora al arranque de este nuevo año que inició de una manera muy convulsa a nivel nacional. Les vamos a comentar los detalles de esta serie de masacres y desapariciones masivas que han venido ocurriendo en los últimos días, en el arranque de los 9 días que llevamos apenas de 2024. Terrible la situación. A la mitad del programa vamos a tener otro contacto telefónico para hablar de temas más amables, de esperanza. Estamos dándole seguimiento a esta serie de entrevistas que realizamos en Cosa Pública 2.0 con especialistas que desde hace tiempo vienen dándole seguimiento al movimiento zapatista, y hoy vamos a hablar con Raúl Romero, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, quien también estuvo por allá en el pasado 31 de diciembre y 1 de enero en Chiapas en el marco del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ya hacia el final del programa les pondremos al día con respecto a otros asuntos que tienen que ver con poderes públicos, pero también con temas internacionales, porque hay una situación sumamente grave en Ecuador. El presidente de ese país, Daniel Noboa, firmó el día de hoy un decreto ejecutivo declarando que allá hay un conflicto armado interno. Y a partir de eso designó a varias organizaciones criminales como terroristas, ordenando así operaciones militares contra ellas. Y esto a partir de una situación sumamente delicada con la fuga de un cabecilla de una banda importante allá del crimen organizado, que derivó en secuestro de algunos policías, pero particularmente hace un par de horas aproximadamente se registró también la toma de un canal de televisión por parte de sujetos encapuchados que incluso pues mantenían ahí como retenidos al personal de ese canal de televisión. Bueno, este es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya acá en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos brinda el apoyo con la producción de este espacio, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a que nos contacten en las redes sociales. Nos encuentran como @CosaPública2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0. Así encuentra nuestro canal en YouTube.
Le invitamos, por cierto, a que se suscriba y bueno, le agradecemos que nos acompañe. Vamos a partir con el comunicado que emitió el día de hoy el Comité de Análisis en torno a personas desaparecidas acá de la Universidad de Guadalajara, titulado En riesgo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Dice que desde hace varios años, bajo el impulso de familiares de víctimas de desaparición y una gran movilización de la sociedad civil, el Estado mexicano comenzó un esfuerzo sin precedentes en su historia por crear un registro nacional de todas las personas víctimas de desaparición involuntaria en México, cometida por el Estado o por particulares, atrocidades que no prescriben y frente a las cuales ninguna sociedad puede optar por la inacción y el olvido. Dice que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es la materialización más reciente y acabada de este esfuerzo. Representa por sí mismo un avance en materia de derechos humanos, pues supone el rompimiento con un pasado autoritario, donde el mismo Estado fue perpetrador y cómplice, y un paso firme de una política pública decidida a frenar un crimen que, por desgracia, se ha extendido y es preocupante que sean las propias autoridades quienes estén empecinadas en socavar su integridad, su valor público y función en coordinación al no incluir las denuncias en su poder o demorar su ingreso, informar parcialmente, sobreestimar sus acciones de localización, revictimizar a las personas registradas, sugiriendo que todas son por propia voluntad o como lo hace el gobierno de Jalisco desde marzo del 2022 por incumplir con sus obligaciones de mantenerlo activo. Ahí va la crítica, la repasada también a la actitud del gobierno del estado de Jalisco en el marco de esta crítica al registro nacional, o a la política más bien del gobierno federal. Más adelante el comunicado dice: rechazamos que se convierta el registro nacional de personas desaparecidas y de disputa política y sobre todo la tentativa del gobierno federal para subordinarlo y ajustarlo según una caprichosa estrategia que no tiene sustento legal, no cuenta con el aval de las familias y cuyo propósito no parece ser la actualización sino restarle credibilidad y debilitarlo como mecanismo emblema de una política de Estado contra las desapariciones. Hay que ser firmes en señalar que los registros contra su voluntad no es una numeraria a contentillo de nadie ni una estadística más, sino instrumentos fundamentales para preservar los derechos de las víctimas, mantener activa su búsqueda y orientar la acción del Estado contra el horror de la desaparición forzada y cometida por particulares. Cierra el comunicado diciendo: no hay que olvidar tampoco que estos registros son el resultado de una larga lucha de las familias, de los colectivos y de la sociedad civil en general, no dádivas de ningún gobierno que, por ello, pueda creerse con el derecho a alterarlos y revocarlos según su criterio y cálculo. Dejen de ir en contra de una conquista civil y un logro histórico de numerosas generaciones que sencillamente no les pertenece. Por supuesto, le vamos a compartir el comunicado completo en nuestras redes sociales. A propósito de esto, ya hay un grupo de madres que promovieron amparos para que el gobierno no borre los registros de desaparecidos con el nuevo censo que está elaborando. Hay una nota que publicó el día de ayer el diario El Informador y cuenta que después de documentar 122 casos en los que las personas desaparecidas han sido borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, madres buscadoras del norte del país promovieron amparos para evitar que sus familias sean invisibilizados desde las bases de datos del gobierno federal. Luego de que más de 70 familias de víctimas no lograran rastrear a sus familiares en el sistema, Delia Quiroa, activista y fundadora del colectivo 10 de marzo, promovió esta iniciativa para la cual diseñó un formato de amparos individuales con los que cualquier persona pueda solicitar un juicio contra el borrado de sus familiares. En las redes sociales, esta abogada, quien busca a su hermano Roberto, desaparecido desde el 2014 en Reynosa, Tamaulipas, informó que al momento se han concedido 70 suspensiones para que los desaparecidos no sean eliminados de dicha base de datos y que entre ellas incluye el amparo que promovió para su propio hermano Roberto. La activista también denunció que desde el pasado 28 de diciembre, cientos de familias de personas desaparecidas recurrieron a ella para denunciar que sus hermanos, hijos, esposos y padres no están considerados en el sistema de búsqueda generalizada que la Secretaría de Gobierno puso en marcha tras la presentación del nuevo censo de desaparecidos que ocurrió apenas el pasado mes de diciembre. Y bueno, censo
Habló el día de hoy el presidente López Obrador. Dice que la pretensión de revisar el padrón de las personas desaparecidas no es borrar ninguno de los casos que se encuentran en el portal oficial, sino se busca poner orden de la situación en este ámbito y una revisión general, es lo que dijo el presidente. Refirió que esta decisión surge de la manipulación de cifras que se detectó, según gobierno, y lo citamos, no nos atreveríamos a hacer algo así. Estoy citando declaraciones que recoge el diario La Jornada. Incluso el presidente expresó que a través de la Secretaría de Gobernación las madres que buscan a sus hijos serán atendidas porque no ocultamos nada, dijo, lo estamos citando, no vamos a borrar a los desaparecidos de las listas. Informó que esta Secretaría, la de Gobernación, está trabajando en ese análisis con la colaboración de diferentes instancias de gobierno federal y locales. Al ser cuestionado sobre una presunta inconsistencia en las cifras sobre los casos de desaparición en Jalisco, fíjense, el presidente explicó, y lo citamos, de repente aparece que, empiezo a notarlo en los medios, que son como boletines del conservadurismo, es en este gobierno en donde ha habido más desaparecidos. ¿Cómo?, preguntó. Si yo no he permitido la represión ni la desaparición de nadie, ni masacres, si hemos respetado los derechos humanos y hasta se burlan de que hablo de abrazos y no balazos y termino como el representante del gobierno que más ha desaparecido a personas, es lo que se preguntó a sí mismo López Obrador. Ratificó que habrá un reporte periódico sobre cómo evoluciona la situación porque es necesario aclarar, dice, porque nuestros adversarios tratan no de mancharnos, nos difaman un día sí y el otro también. Pues mire, señor presidente, probablemente usted no ha ordenado una represión ni una masacre, pero pues con las políticas que mantiene ha permitido que efectivamente su gobierno sea uno con los niveles más altos de personas desaparecidas, comparado incluso con el terrible sexenio de Felipe Calderón, con el que inició este horror, en el cual nos mantenemos porque usted ha mantenido una política similar al pasado también. Efectivamente, quizás no ha ordenado represiones ni masacres, pero permitió un despliegue del ejército haciendo tareas de seguridad pública sin precedentes en ningún otro gobierno, además de que pues no se ha atacado la impunidad y la corrupción, sobre todo a niveles estatales y municipales, de manera que efectivamente estamos en uno de los sexenios federal y estatal con los mayores índices de desaparición. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, acompáñenos. Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Recordará que el jueves de la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro presentó una serie de estadísticas relacionadas con el tema de la inseguridad y la violencia en Jalisco. Varios datos por ahí me saltaron, me llamaron la atención. Por ejemplo, según el gobernador, hubo una reducción de casi 28% en los homicidios en los últimos 2 años. Otro dato también que me llama la atención, que ya por ahí se ha cuestionado, es que según el gobernador, la eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas en el año pasado llegó hasta 72%, según el gobernador. Y una vez más, pues da a entender que se está haciendo lo necesario para combatir la inseguridad y que, pues de otra, como ha dicho anteriormente, que no existe una crisis en torno a personas desaparecidas. Pero para hablar de las citas, las estadísticas, digamos, más allá de los datos oficiales, las que lleva el investigador Víctor Manuel González Romero, le agradecemos al ex rector de la Universidad de Guadalajara que tome esta llamada telefónica. Hemos hablado con él en varias ocasiones anteriores porque él mensualmente, semanalmente incluso, viene dándole seguimiento a los datos, sobre todo de personas asesinadas, de desapariciones y de feminicidios acá en Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Víctor Manuel González Romero, buena tarde, feliz año nuevo.
Hola Jesús, muy buenas tardes, feliz año nuevo y lo mejor para ti y para toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias, se lo agradezco y le agradezco también doblemente por tomar esta llamada telefónica, doctor Víctor Manuel González Romero. Coméntenos, por favor, con los análisis muy puntuales que usted viene haciendo periódicamente desde hace ya, me parece que son 2 años. ¿Cómo cerramos 2023 acá en Jalisco? Sí, mira, pues lo primero que debo decir es que todavía los datos finales de 2023 no se hacen públicos. Uh-huh. Los que da el gobernador los da antes de que se hagan públicos. Los datos se hacen públicos, al menos los de delitos y víctimas de delitos, por el Sistema de Seguridad Nacional, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Se hacen públicos cada día 20, o sea, el 20 de enero se van a hacer públicos el cierre de diciembre. Entonces, todavía los últimos datos no los tenemos, pero bueno, ya con los datos de 11 meses podemos ver estadísticamente, si suponemos que el último mes vamos a tener, digamos, tantos asesinatos por día como tuvimos el resto del año en promedio, podemos hacer comparaciones aquí. Empezaría diciendo el número total de delitos. Bien. El número total de delitos vamos a rebasar los 20,000 este año en Jalisco. El año pasado tuvimos 18,579. Ahora el estimado, ahorita llevamos ya hasta noviembre 18,512 y mi estimado es que vamos a cerrar como en 20,200 delitos de todo tipo en cuanto a víctimas, ¿sí? Entonces aquí hay una trampa que hace el gobernador, que él habla de denuncias nada más. Entonces en víctimas vamos a cerrar en 20,000, ¿sí? Sí. Pero en denuncias van a ser menos. En denuncias vamos a tener una reducción de 18%, mientras en víctimas tenemos un aumento de 12% con respecto al 2018. Entonces, esto es lo que se dice, están aumentando las víctimas. ¿Me recuerda ese último dato, doctor? ¿En cuánto disminuyeron las denuncias y en cuánto aumentaron las víctimas? Las denuncias disminuyeron 18% entre 2018 y 2023. Tomo este dato porque es el que usa el gobernador. Sí. Usa el dato del 2018, que si bien es el último año del gobierno previo, también es un dato atípico, o sea, es cuando había más, digamos, sí, más inseguridad. Entonces, tomando este dato es como le va mejor a los a lo que él pretende, ¿no? Entonces, las denuncias disminuyeron 18%, pero las víctimas aumentaron 12%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cada 100 denuncias hay como 140 víctimas. Si tomas homicidios, por ejemplo, por cada 100 denuncias que se ponen, realmente hay 140 homicidios, porque hay carpetas, como les llaman ellos, en donde ponen más de una víctima. De acuerdo. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, hay más víctimas de homicidio en general en Jalisco en 2023 con respecto a 2022. En lo particular, nada más en homicidios dolosos sí hubo una reducción, o se percibe pues que va a haber una reducción ya que se tengan los datos finales, estimado 604 que tuvimos el año pasado, vamos a terminar como en 1,450. ¿Sí? Entonces, si hay una reducción en homicidios dolosos, ¿no? Aquí sí tanto en víctimas como en denuncias, sí lo hay, que es aproximadamente del entre 4 y 5%, lo mismo que se reduce a nivel nacional. 2023 contra 2022. Exacto, contra 2022. De acuerdo. Si comparamos contra 2018, la reducción es mayor, ¿sí? Porque en 2018 tuvimos 1,960, o sea, casi 2,000 asesinatos en Jalisco, y pues vamos a cerrar como con 1,500, vamos a decir. Entonces, tenemos como un 20 y tantos % de reducción de asesinatos con respecto al 2018. ¿Sí? Si tomamos toda la administración, ¿verdad? Porque también es un poco mañoso nada más tomar un año contra otro año. Sí. ¿Sí? Si tomamos toda la administración, en lo que va de la administración del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, estamos en 10,934 asesinatos registrados, o sea, casi 11,000 en los 5 años y un mes que se lleva, ¿no? En la administración pasada, de Aristóteles Sandoval, fueron 8,738. Por mucho superamos. 2,000 más ya llevamos ahorita y todavía falta un año.
y en la previa de Emilio González Márquez como 6,102, o sea, casi la mitad. Casi la mitad. Entonces sí, es cierto, hubo una reducción en asesinatos con respecto al 18 y con respecto al 22, es cierto, y qué bueno, pero lo que pasa es que el 18 fue muy alto, fue altísimo. Si tomamos el 17, por ejemplo, han aumentado los asesinatos y las denuncias, ¿sí? Ajá. O si tomamos toda la administración, como lo decimos ahorita. Claro. En cuanto a feminicidios, en cuanto a víctimas de feminicidios, aquí también depende con qué lo compares. En 2022, el año pasado tuvimos 38. En 2023, hasta noviembre, porque todavía no hay datos más adelante, llevamos 37. Casi igual. O sea que vamos a cerrar 2023 de seguro por encima de 2022 en feminicidios. Pero aquí sí, si lo comparamos con 18, aumentan mucho, porque en 2013, obviamente el gobernador no hace esta comparación, que conviene y no es consistente, ¿sí? Así es. Entonces los feminicidios aumentaron, los asesinatos en general bajaron, pero los feminicidios, o sea, los de mujeres sí aumentaron. Hay uno muy importante. La parte, o sea, una son los delitos en general que ya mencionamos que aumentaron, y hay otras dos figuras muy importantes, desaparecidos y cuerpos que llegan al CEMEFO y que no son identificados, lo que llaman personas fallecidas sin identificar. Sí. Pues empezamos con desaparecidos. Los desaparecidos en este año también 900 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo, que es el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco, ¿verdad? Y el año previo, 2022, son 1,762, o sea, ya en noviembre llevamos 140 más que el año pasado. Entonces vamos a cerrar con más de... y con una cifra histórica no tantos. En ningún año. En 2018 tuvimos 1,428 y vamos con más de 2,000. Terrible. Con los datos oficiales. Sí. Hay que decir que hay cifra negra y todo, pero bueno, estos son nada más datos oficiales. Otra cifra que está también de escalofríos es las personas fallecidas sin identificar. Año 840, en el 2022 fueron 840, en el 2023 1,122. Como 20 y tantos % más. Claro, es terrible el aumento. Sin identificar. Entonces, sí, en síntesis, estamos que el año previo, pero más desaparecidos y más personas para identificar, y es muy probable que muchos de estos deben ser asesinatos, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos, las cifras no son nada satisfactorias, diría yo, ¿sí? Sobre todo porque venimos de niveles tan altos. Lo que esperaríamos es que todo bajara notoriamente, pero no está pasando eso. Claro. Hay unas dudas con los datos oficiales, por ejemplo, de feminicidio. Se ha reclamado de parte de colectivas feministas que no todos los asesinatos de mujeres se están contemplando como feminicidios. Es un reclamo que trae desde hace mucho tiempo, que es mucho más la cantidad de asesinatos de mujeres que ese dato de feminicidio. O la otra cuestión es el dato que arrojó el gobernador de que supuestamente la eficacia en la búsqueda de personas llega al 72%. Es decir, entonces estarían encontrando a 7 de cada 10 desaparecidos. ¿Qué le parece ese dato, doctor González Romero? Pues los datos que yo he analizado estadísticamente, de acuerdo a los datos del propio gobierno del estado, lo que he encontrado es que en promedio desaparecen 15 personas por día. ¿Sí? En promedio. De esas 15 se van a encontrar a 9. O sea, hay 6 que, o sea, sí es más del 50, 60, 70%, pero sí. El problema está que están desapareciendo mucho más, y si desaparecen más, pues van a localizar más, ¿sí? Claro. Es lógico. Pero sí, aproximadamente 6 de 15. Ese dato o ese promedio de 15 desapariciones diarias también aumentó, digamos. Esto es un registro del 2023, era menor hace algunos años. No, nunca ha sido menor, ha sido el más alto que tenemos, y con datos 15. Del propio gobierno del estado.
Terrible también. Otra duda, doctor Víctor Manuel González Romero, ahí sí es difícil más verlo, pero usted arrojó un dato interesante sobre el número de denuncias, que tuvo una reducción. Se ha argumentado que algunas, digamos, reducciones en algunos delitos tendría que ver con que hay falta de denuncia formal, que no se están facilitando las vías o los canales o los medios para que las personas denuncien delitos y eso altera las estadísticas oficiales. ¿Podría ocurrir algo así? Por supuesto, pero es un poquito más que eso. O sea, en el caso de homicidios es en donde hay menos cifra negra. O sea, ¿qué quiere decir? Una persona cuando llega al CEMEFO y fue un homicidio, se prueba que fue un homicidio, aunque no haya denuncia, se registra como homicidio. Entonces, en homicidios es el dato, le llaman más duro, o sea, el dato más confiable para medir la inseguridad, ¿sí? Sí. Entonces, en el caso de homicidios no hay tanta cifra negra. En el caso de otros delitos, dependiendo del delito, pero en general la cifra negra es más del 90%. O sea, se denuncia menos de 1 de cada 10 delitos. Al 90% no se denuncian o más, ¿sí? Y depende del tipo de delito, ¿sí? Claro. Los que menos se denuncian son homicidio y después los que más se denuncian son homicidios y robos de automóviles. Y ya los demás, pues es una variación muy grande. Claro. Pero aquí hay otro problema en el caso de homicidios, o otra vertiente que analizar. Sí. ¿Cómo se clasifican los homicidios? Hay homicidios dolosos, que son supuestamente los asesinatos, y los homicidios culposos, en donde pues no era la intención pues asesinar a la persona. Sí. Y los homicidios culposos han aumentado mucho. ¿En cuánto más o menos? Entonces, puede ser que la clasificación no esté igual que antes, que hayan cambiado un poco la clasificación. Y ahorita el dato de homicidios culposos, aquí tengo el dato por día. En el 18 eran 42.2 a nivel nacional, a nivel estatal 2.2 homicidios culposos por día. Hoy estamos en 2.9. ¿Sí? Entonces es un 10, 20, como 30%. Un aumento importante también. Eso en los culposos. Eso en los culposos. Ok. Sí. Doctor Víctor Manuel González Romero, y pues falta todavía los datos de diciembre para tener el balance general de 2023, pero ya vemos que reducción de asesinatos, sin embargo también aumento de otros casos. De la desaparición está por las nubes. Preguntarle qué nos espera para este año en su opinión en materia de inseguridad. Sí, pues yo creo que si las autoridades siguen con esta actitud de querer combatir la inseguridad estadísticamente y no hacerlo como debiera ser, que es reduciendo la impunidad, que esa es la principal causa de del alto nivel de inseguridad, pues yo creo que nada bueno nos espera. La impunidad en Jalisco el año pasado llegó a 99.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 1,000 delitos que se denuncian, de cada 1,000, solamente en 5 la autoridad hizo algo. O sea, esto no quiere decir ni siquiera que ya está la persona en la cárcel, simplemente que hizo lo que tenía que hacer. De cada 1,000, solo 5. Solo 5. O sea, quiere decir que en 195 no hicieron nada. Esto es de acuerdo a los hallazgos que hizo México Evalúa, en lo que llaman ellos el estudio de hallazgos, ¿sí? Entonces, este dato es de mucha preocupación. Jalisco es el segundo lugar en impunidad en el país. El primer lugar es Hidalgo, ¿sí? Otro dato es la percepción de la corrupción de la calidad del gobierno, la encuesta que hace INEGI. Sí. No hay datos más recientes, pero el último que hay es de 2021, Jalisco es el primer lugar. O sea, es el lugar en donde hay más percepción. En la encuesta de calidad de impacto gubernamental hay más percepción de corrupción. Entonces, tenemos que reducir la impunidad y reducir la corrupción en el gobierno para que podamos tener soluciones en seguridad. Van de la mano y pues permanecen altísimas ambas, la corrupción y la impunidad, obviamente. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel González Romero, por compartir la información con nosotros y por supuesto la invitación para que estemos en comunicación periódica a lo largo de este año para darle seguimiento a esos datos. Claro, y ojalá podamos platicar cosas más alegres, hombre. Sobre seguridad, ojalá pudiéramos platicar cosas más alegres. Repito, sí bajaron los asesinatos, pero
no tanto como se dice, pero aumentaron mucho más los desaparecidos y las personas fallecidas sin identificar. Entonces, no podemos estar contentos con los resultados. Por supuesto, y lo comparto con usted. Y sí, ojalá tuviéramos más noticias positivas que compartir, pero pues es la realidad y tenemos que compartirla. No podemos cerrar los ojos o simplemente vivir engañados con datos oficiales. Pero muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel González Romero. Que tengamos un feliz año. Igualmente para usted. Un fuerte abrazo. Bueno, buenas tardes. Ahí están los datos entonces, pues sí, efectivamente una reducción en los asesinatos, eso es una muy buena noticia, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con esa enorme impunidad que nos acaba de reflejar el doctor Víctor Manuel González Romero? De cada 1,000 delitos, en apenas 5 las autoridades hacen algo. No es que lleguen a agarrar a los culpables, pero hacen algo. Así estamos en esta situación. Vamos a hacer una pausa y tenemos más información. Acompáñenos. Ya regresa Cosa Pública Cero con Rubén Martín y Jesús Estrada. Regresamos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar justamente de cuestiones más amables, me parece a mí, que esta situación de la violencia generalizada que tenemos en el país. Vamos a darle continuidad a esta serie de entrevistas que venimos realizando acá en Cosa Pública 2.0 con personas, especialistas, sujetos, investigadores, periodistas que desde hace tiempo han venido dándole seguimiento de manera muy cercana al movimiento zapatista. Y esta tarde quiero agradecerle a Raúl Romero que tome esta llamada telefónica. Ya lo conoce, hemos hablado con él en varias ocasiones anteriormente. Es investigador y es también integrante de la red universitaria anticapitalista, y de hecho vamos a recomendar y a compartir en nuestras redes sociales una crónica, una columna que publicó en el diario La Jornada esta semana a propósito de la festividad por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. El Común, el Nuevo Horizonte, así se titula su columna, y pues nos va a compartir cómo vivió participar en ese aniversario. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Raúl Romero, por tomar esta llamada, y compártenos, por favor, Raúl Romero, pues tus impresiones, cómo observaste, cómo viviste ese 30 aniversario del levantamiento zapatista.
Con mucha alegría, con mucha esperanza, que es casi lo que nos inyectan siempre las comunidades zapatistas, viajar a una zona del país en la que el estado de Chiapas, como el resto del país, se encuentran en llamas, se encuentran en una violencia desgarradora, en una, como mismo lo has comentado antes de esta nota, ¿no? En situaciones de desapariciones forzadas, de masacres, de suicidios, en fin, de un sinfín de terrores, y llegar a una zona del país bajo control de los propios pueblos, en la que no suceden este tipo de actos, en las que no hay narcotráfico, en las que no hay una presencia del crimen organizado, vaya, en las que ni siquiera hay pleitos de borrachos porque está prohibido el consumo de alcohol, me parece llenó de mucha calma y de mucha alegría a quienes acudíamos ahí. A mí personalmente, y conviviendo y conversando con otras personas, sentíamos la seguridad de estar resguardados por pueblos que se organizan y que tienen bajo sus propias manos la seguridad y la justicia de sus territorios. Ya en territorio zapatista, este hecho de poder estar despreocupado de las violencias en plena selva, percibir el gran trabajo artístico, cultural que han realizado las unidades zapatistas, en particular todo su trabajo de artes, de teatro, de pintura, de música, de baile, es un hecho importantísimo. Yo siempre insisto en observar que los cambios que podemos observar en las comunidades zapatistas no solo son de tipo material, es decir, la recuperación de los territorios, la recuperación de los medios de producción, como se diría, la generación de proyectos de economía solidaria, sino también observar estos cambios culturales que no solo se representan en sus actividades artísticas, sino que también se ven en nuevas generaciones que hoy son capaces y tienen la posibilidad de decidir sobre su vida, sobre el género que quieren asumir, sobre la labor que quieren trabajar en la comunidad, sobre el arte que quieren desempeñar, ver a jóvenes hombres y mujeres haciendo hip hop, haciendo mariachi, haciendo bailables, me pareció un hecho formidable, muy importante. Y sobre todo eso, ver cómo las zapatistas utilizan las artes para contar y comunicar su historia y su proceso, y utilizarlo como un vehículo de una nueva discursividad política, una poética política zapatista, que ayuda a comunicar desde una sencillez un mensaje sumamente complejo, un mensaje sumamente complicado. Así es. Raúl Romero, tengo varias preguntas que me saltan a partir de ahorita tu relato. Uno es preguntarte, la semana pasada hablé con Daliri Oropesa, reportera, periodista que también estuvo cubriendo esta festividad, y ella me comentaba que le llamaba la atención tan solo entrar a territorio zapatista, que podía observar la diferencia en el estado de conservación, digamos, de las montañas o de los montes o de la vegetación, de cómo está muy deteriorado, devastado del lado no zapatista, y el grado de conservación de la naturaleza tan alta que hay en los territorios zapatistas. Incluso Luis Hernández también decía que le llamaba la atención al entrar a territorio zapatista es lo colorido, digamos, de justo la pintura, el despliegue de arte que hay en los murales, en todas las estructuras, contrasta con la situación que se observa en los territorios no zapatistas. ¿Es así de notorio, digamos, tan solo en lo visual, ver la diferencia? Sí, tú vas, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar ahí desde el día 29-30, y tú podías observar desde el temor de pasar por carreteras controladas por grupos paramilitares y del crimen organizado, cobrando derecho de pago, pues policías subrogadas que hacen esas fuerzas paramilitares y crimen organizado, y entrabas de pronto por empresa patricia donde te recibían
milicianos zapatistas que te escoltaban y te acompañaban en moto hasta dentro del territorio. O sea, eso ya es un hecho, lo que me parecía a mí muy complementando tanto la crónica de Dalí como de Luis, no solo la conservación de los territorios, el arte y las pinturas y los coloridos de los territorios, sino también la propia organización para el resguardo de los territorios, ¿no? Es decir, la seguridad. uno entrar llegaba hacia, por la entrada hacia la pirámide de Toniná, ¿no? Muy cerca del municipio oficial de Ocosingo, y te encontraba con fuerza. Y para quienes tenemos quiere proteger jóvenes ciudadanos, sentir ese temor por los que con hechos de desaparición forzada o sentirse resguardado por pueblos que se han organizado para resguardar su seguridad me parece muy interesante. Pero también, fíjate, te cuento, hay quienes llegaron ya directamente hasta el 31 de diciembre, perdón, hasta el 1 de enero, sí, del 2024, y nos contaba que llegar a territorio zapatista eran un ejemplo de que en las carreteras encontrabas a personas tiradas ebrias, que encontrabas accidentes automovilísticos, que encontrabas esta violencia que también se explota con el alcohol, que se vincula con la violencia colonial, que se vincula con la violencia que genera la explotación, y que llegaban a territorios una fiesta colorida, ¿no? Y eso también, ¿no? Es con el arte, con los de ocupación política emocional. Justo ahí que a propósito de tus escritos, me parece que fue en noviembre cuando salió un reportaje de Televisa que planteaba que supuestamente el zapatismo estaba perdiendo fuerza, que estaba cediendo territorios al crimen organizado, y que incluso supuestamente entre las juventudes zapatistas pues había una migración de jóvenes que ya estaban dejando las filas del zapatismo. Daban a entender que estaba debilitado el zapatismo, pero acá quería preguntarte, veo dos cosas. Uno es todo lo contrario, la enorme participación de niños y jóvenes en el zapatismo, y generaciones, ya son 4 generaciones que han crecido a lo largo de este movimiento. Me parece que está más fuerte que nunca a nivel interno el zapatismo, y preguntarte también, incluso a nivel externo, considerando el alto grado de inseguridad en Chiapas, esa seguridad que se siente en territorio zapatista, ¿tú crees que más comunidades o pueblos, digamos, no zapatistas se van a acercar a la esfera del zapatismo, buscando quizás, entre otras cosas, seguridad? Bueno, esta narrativa de la debilidad, de son unos cuantos, pues es una narrativa que se impone desde el 94, ¿no? Con el propio gobierno de Gortari y luego reforzada por Cedillo, y ningún presidente que ha estado desde entonces con su aparato de comunicación y de seguridad todos ellos han seguido reproduciendo esa narrativa, ¿no? Siempre son unos cuantos, ya están muy débiles, no tienen capacidad de fuego, no tienen capacidad organizativa, se está fraccionando, hay comunidades hay conflictos intercomunitarios. Esas son las narrativas de siempre, y por lo menos pues ya van 30 años que las zapatistas pues demuestran que eso son una completa mentira, ¿no? No solo reorganizan sus territorios, sino que además tienen capacidad para administrar y ocupar nuevos territorios, ¿no? Como lo vimos también en 2020, a propósito del nacimiento de los otros 12 nuevos caracoles, de los 7 nuevos caracoles, que junto con los 5 que ya estaban, y como lo vemos ahora, no solo una fuerza cuantitativa, sino que una fuerza cualitativa también, ¿no? Con una capacidad de reflexionar teórica y políticamente, y de lanzar iniciativas que responden a los problemas globales. Y ya más en lo concreto, sí, ver una gran cantidad de infancias jugando, recorriendo el caracol en total libertad, ver una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, como parte de las milicias zapatistas, pero también como parte de las bases de apoyo,
para nosotros era sorprendente ver estos jóvenes, hombres y mujeres, que apenas se les alcanzaba a ver en los ojos y en sus cuerpos, que estaban en la juventud total, ¿no? Y en una fortaleza de la disciplina que va a estar también, no solo viviendo en la selva o en las montañas, sino también de ser parte de ejército que ha optado por la paz, que ha optado por la vida, pero que sigue siendo un ejército, y que se notaba, que pudimos verlo en su demostración el propio 31 de diciembre y también el 1 de enero. Me parece que a lo interno el zapatismo no solo, insisto, cuantitativa, sino cualitativamente está en una fortaleza que está construyendo y reflexionando los problemas del mundo y lanzando alternativas para sobrevivir y para sobrellevar esos problemas del mundo, que está pensando a futuro, no, es decir, no en la inmediatez de los próximos 6 años o de la próxima coyuntura, que son todas las cualidades del zapatismo, que se sale de las coyunturas y crea sus propias coyunturas, y está pensando en una alternativa a 120 años, está pensando en cómo seguir pensando y construyendo un futuro para la humanidad, no solo para ellos y para ellas. Y me parece que hacia afuera, en lo externo, sigue siendo un movimiento que convoca a gran cantidad de las izquierdas anticapitalistas a nivel internacional. La presencia de representantes de colectividades y organizaciones de por lo menos 20 países en territorios, en ese caracol, es un hecho que lo demuestra. Pero sobre todo, además, compartir contigo y con tu auditorio, Jesús, no hay en la historia reciente movimiento que dure con tanta temporalidad, es decir, estos 30 años, creo que son 40 también, que son 500 más, es decir, la resistencia de los pueblos indígenas no se puede medir solamente en el corto plazo de la inmediatez de las redes sociales y de los periódicos, sino se tiene que medir en el largo caminar, en una historia distinta, en el largo caminar de su resistencia, que insisto, tiene por lo menos más de 500 años, y que en esta etapa, como resistencia a los pueblos indígenas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo, tiene ya una duración que no solo es un movimiento que protesta, sino que construye alternativas, que construye gobierno local. Y ese tipo de experiencias, pues mira, como una de París, como lo hemos dicho antes, ¿no? Exacto. ¿No? De duración tan larga con esa potencial emancipatorio. Es impresionante, son 30 años y sigue vigente, digamos, esta revolución también, o esta epopeya, como la han definido al movimiento zapatista. Finalmente, Raúl Romero, esta nueva etapa donde está enfocada en lo común, en la no propiedad de los medios de producción, en la no propiedad de la tierra, compartida, trabajada en común, incluso con comunidades no zapatistas. ¿Qué te parece la nueva etapa de la iniciativa? Ahí justo no solo sigue vigente, sino sigue renovándose. Es una de las otras cualidades, parece a mí, observo del zapatismo, que renuncia también a la estatización, quedarse en una sola etapa, como digo, en sus éxitos se han quedado en la falta de autocrítica y se han quedado fijos y no han logrado adaptarse a lo nuevo. El zapatismo no solo lee lo nuevo, sino que además es autocrítico consigo mismo, lo pudimos ver en sus propios comunicados, ¿no? Y ese carácter histórico, en que se sentido en que se mantiene vivo, le permite leer el mundo, le permite encontrar los nuevos problemas del mundo y responder a esos nuevos problemas del mundo. Lo común y la no propiedad me parece que responde también al cambio de la estructura que están dando al interno de gobiernos desde la comunidad, ¿no? El gobierno directamente de base está hecho de invertir de organizar en redes de comunidades, como llamaba también de hace muchos años Sanova, ¿no? Sí. Como se autogobiernan y que pues especies de especies pues la propiedad
que al menos para mí todavía es una innovación que hay que seguir detenidamente, ¿no? Sí. Ya ellos y ellas dieron algunas pistas, ya están comenzando a salir sus reflexiones, pero me parece que va a ser un proceso de largo plazo que comenzaremos a pensar, a discutir, porque es distinto lo que se discute como común en la academia, como común en la teoría, como común en los movimientos sociales, a lo que se discute y se hace como común desde un movimiento que está construyendo una experiencia anticapitalista. Es decir, aquí no solo hay una reflexión teórica, sino una puesta en marcha de ese comprar en todo el mundo, una teoría que se adentra y que se debate. Y por supuesto tendremos que estar a lo largo del año justamente a esta iniciativa. Por ahora, Romero, por compartir con nosotros tus opiniones, tus reflexiones, tu crónica y la invitación a que sigamos en comunicación a lo largo del año, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Un Muchísimas abrazo para todos por allá. Abrazo, Raúl Romero, integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Vamos a la última pausa y cerramos el programa por hoy. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Bien, apenas nos quedan unos segundos. Les voy a dejar en las redes sociales la información que tiene que ver con la situación actual allá en Ecuador, con este decreto que emitió el presidente sobre declarando al país en un conflicto armado interno. Y también les voy a recomendar, y a propósito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un reportaje que escribí, que se acaba de publicar en la revista Magis, que edita el ITESO, y es un reportaje haciendo un ejercicio de memoria y de reflexión justamente a 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los 30 años
años del levantamiento armado de este movimiento, y también pues ahí con una serie de entrevistas reflexionamos sobre esta nueva etapa del zapatismo. Se los comparto en las redes sociales. Por ahora nos despedimos. Continúen en Radio Universidad de Guadalajara, que ya están por aquí Diana y Meche, ya viene el lugar común. Nosotros nos escuchamos en vivo el día de mañana. Gracias Emanuel Candelas, gracias Alejandro Coronado, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.